Nos encanta hablar de asuntos públicos, sociedad y por supuesto de política. Aquí informamos y damos una vuelta por los grandes temas que marcan la agenda. Esto es Politicaster. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al primer capítulo de Politicaster. Hoy, tal como lo anunciamos en la publicidad y en nuestra página web politicaster.cl, vamos a conversar con Marcelo Brunet. Marcelo Brunet es abogado, es comisionado político de Renovación Nacional y además ha tenido participación y cierto protagonismo en algunas disputas electorales. Entonces yo creo que es el indicado para que hoy día conversemos. Se ríe Marcelo porque sabe que es verdad. Tratamos de trabajar en eso. Oye, y es el indicado para que conversemos un ratito sobre esta ley que se aprobó ayer, Marcelo, y que parece que a varios nos pilló por sorpresa. Yo me incluyo porque desconocía que abarcaba incluso a los alcaldes. Entonces, ¿qué es este proyecto del límite a la reelección? Esto es la cosa que uno podría definir cuando algo entra en una licuadora y le empiezas a meter papa, y originalmente lo que era una crema de zapallos con papa, le terminas metiendo un tomate, le terminas metiendo zanahoria, le terminas metiendo después algunos elementos dulces y termina una cosa agridulce que al final deja a algunos conformes, muy conformes, y otros muy disconformes, digamos. Okay. Es como cuando yo me acuerdo cuando mis hijos comían papilla de peras con manzanas. La mezcla de peras con manzanas es una cosa rara. Y en este caso particularmente el proyecto terminó en una cosa muy similar, porque este proyecto del que estamos hablando no es un proyecto nuevo. Esto es algo que partió el año 2006, o sea, estamos hablando de hace 14 años, el 22 de marzo del año 2006, presentado por los en ese tiempo jóvenes diputados René Aedo, Jimena Valcarce, Carla Rubilar y Francisco Chaguán, todos ellos diputados de Renovación Nacional. Y era un proyecto que lo que establecía originariamente era una limitación a los diputados y a los senadores para efectos de que no pudieran reelegirse más que cierta cantidad de tiempo. Okay. Ese proyecto ha ido avanzando y finalmente terminó llegando a lo que terminamos ayer aprobándose en la Cámara de Diputados, que es, insisto, una cosa curiosa, en la que terminan imponiéndose restricciones a alcaldes, concejales, consejeros regionales, gobernadores regionales en la elección que se va a producir, diputados y senadores. O sea, de las elecciones populares en general, los únicos que no van a quedar afectados a esta norma son los presidentes de la República. ¿Y debería? No, porque en definitiva... O sea, entendiendo que no existe reelección inmediata en Chile, en el fondo. Claro, en Chile no existe reelección inmediata, por lo tanto no aplica. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema es de naturaleza distinta. El presidente puede reelegirse hasta una sola vez y después no puede desempeñar cargo público alguno. Hay algunos constitucionalistas que plantean que a lo mejor esa sería una fórmula interesante en Chile, considerando que en la práctica el presidente termina siendo un incumbente más cuando trata de producir la reelección de forma tal de que sus propios candidatos sean posteriormente electos presidente de la República. Pero, bueno, es un tema a discutir, digamos. Nosotros en los últimos años hemos tenido una alternancia curiosa. Presidente Piñera, presidenta Bachelet, presidenta Bachelet, presidente Piñera, presidenta Bachelet, presidente Piñera. Entonces, a lo mejor es un tema que podríamos entrar a discutir en algún minuto y me parece sensato. A lo mejor va a ser parte del producto de la discusión eventual que pueda existir en una próxima constitución, si es que efectivamente termina ganándose el plebiscito, o eventualmente alguna reforma constitucional. Yo creo que es un tema que hay que meterle dientes. ¿Y qué te parece eso a ti? El tema de Bachelet Piñera, ¿qué opinión te parece? Me parece que es interesante la alternativa de tratar de ponerle límite a la reelección inmediata, la reelección próxima en el tiempo del presidente. Yo creo de que los presidentes de la República en general cumplen un rol político muy importante como moderadores de la discusión. Por ejemplo, Ricardo Lagos y en su minuto Patricio Aylwin lo fueron. Cuando el presidente de la República está muy en la arena contingente, produce un cierto grado de ruido. Pero esto es un tema que también es muy variable. En Estados Unidos, por ejemplo, hoy día, Obama está directamente comprometido, lo tienes ahí atrás en el fondo, digamos. Obama está directamente comprometido con la elección de Joe Biden. Entonces, y muy metido y haciéndole críticas frontales y muy directas al presidente. Entonces, todo esto, digamos, está en una cierta lógica de que la sociedad ha ido cambiando y que probablemente las cosas como nosotros las conocíamos han ido modificándose. Me parece que en todo caso, para el caso chileno, podría ser un buen incentivo para la emergencia de liderazgos más
jóvenes, que no sigamos, digamos, en esta sillita en la que eventualmente, digamos, el sucesor de uno pueda ser inmediatamente el antecesor del otro. Cierto. Ahora está ese eterno dilema del jarrón chino, ¿no? ¿Dónde ponemos al expresidente? Hoy día se han radicado más en hacer clases y, como tú dices, influir en el debate o tratar de dar lineamientos con la experiencia que le da el haber sido presidente de la República. Ahora, respecto a los parlamentarios, a mí me preocupa un poco porque hay dudas, y dudas que la gente te plasmó a ti y a nosotros antes de grabar este podcast, respecto a si un parlamentario, ¿cuáles son los límites en cuanto al tiempo? Por ejemplo, un senador, ¿cuántas veces se puede reelegir? Un senador, de acuerdo con la legislación aprobada ayer, puede reelegirse hasta un periodo siguiente. O sea, eligen al senador Pereira el año 2020, el año 2028 enfrenta su primera reelección hasta el 2036. O sea, puede estar 16 años en su cargo. Que no es poco. ¿Dónde? No es poco, son 16 años. Es el ejercicio profesional de varios. Por lo pronto yo llevo casi 21 años de abogado, digamos, y ha sido harto tiempo. Prácticamente toda mi carrera profesional, en el fondo, estaría, digamos, compensado a lo que podría ser una persona que podría reelegirse al Senado. Avancemos un paso más adelante. Ese parlamentario, eventualmente, no puede presentarse con la nueva ley como candidato a senador nuevamente, pero no queda impedido de ejercer otra clase de cargos públicos. Por ejemplo, este senador Pereira del que hablamos, se elige el 2020, se reelige el 2028, el 2036 sale del Senado y puede ser el 2035 candidato a diputado por el mismo distrito en el cual era senador. Y hay regiones en las cuales la circunscripción y el distrito es el mismo. Por ejemplo, pensemos en la región de Coquimbo. La región de Coyhaique. Claro. El distrito Coyhaique es exactamente el mismo que la región de Coyhaique. El distrito de Coquimbo es la misma región de Coquimbo. Entonces podría darse una paradoja bastante curiosa, que es que o bien podrían ser candidatos a gobernadores regionales que ocupan el mismo espacio y nadie podría dudar, y esto es una de las cosas que uno critica hoy día, nadie podría dudar de que en ese caso el incumbente, o sea, el senador que va a la reelección, no vaya a tener un interés manifiesto respecto de su propia postulación y no vaya a tener al mismo tiempo también todo el aparato público puesto en autoproclamarse para efectos de poder conseguir el cargo que ocupa. Entonces eso evidentemente produce una afectación en el candidato desafiante, que debería tener igualdad de condiciones y por cierto no las tiene. ¿Y podría volver el senador Pereira? Entre paréntesis, existió un senador Pereira, el Partido Conservador, se llamaba Luis Pereira. Don Eleazar Pereira. Luis Eleazar, ¿no? No, Luis Pereira nomás, ¿no? Luis Eleazar. Luis Pereira. Sí, oye, entonces este senador ficticio, senador Pereira de ese año 2028 que tú planteas, podría... 2036. ¿Podría pasar a diputado, estar un periodo y luego volver a senador? Así es. Podría eventualmente ser candidato a diputado, por ejemplo, por 4 años por el distrito en el cual es candidato a senador. Y si quisiera cambiarse en las sillitas musicales, porque acuérdate que hay alternancia en esto y tiene que ser candidato cada 8 años en la misma circunscripción, podría aguantarse 8 años de diputado, siendo reelecto como diputado, y después postularse de senador nuevamente. Claro. O en su defecto, podría, por ejemplo, estar 4 años de diputado y cambiarse de región y ser candidato a senador en otra región. Es más, podría terminar sus 16 años de senador y cambiarse de región a la región donde eventualmente pudiera ser candidato a diputado. Total, la posición ya la tuvo y la tiene. Realmente, un político en ejercicio tiene una ventaja comparativa que el resto de los candidatos. Morton Blackburn del Leadership Institute tiene una frase que yo suelo usar con cierta frecuencia en estos casos. A ver. Estar en el ejercicio de un cargo significa estar en campaña durante 4 años. Entonces, si a mí me eliges senador o a mí el pueblo me elige senador, yo no voy a estar solamente cumpliendo con mi función parlamentaria, sino que al mismo tiempo voy a estar probablemente trabajando para mi reelección. Gobernar y hacer política, gobernar y hacer política con otros medios, algo así decían. Exactamente. Entonces, y es una tendencia natural. Si tampoco pretendamos de que nuestras autoridades son dioses o que son seres del Olimpo que no están preocupados de su contingencia terrenal. Ellos claramente van a pretender velar por lo que ellos consideran que es algo razonable, que es su propia reelección. Después de todo, ellos consideran de que lo están haciendo bien, sus partidos consideran que lo están haciendo bien y ellos van a tratar de velar por aquello. El famoso concepto de campaña permanente, ¿no?
Claro, Oye, es obvio. Ya, pero lo que no podría hacer el senador, senador Pereira, sería ser senador en una circunscripción, cumplir sus 16 años y luego pasar a otra circunscripción a ser senador. La gran Isabel Allende. Claro. No podría hacerlo. No. Es cierto. No puede. El ejemplo es muy bueno porque ella finalmente se cambia de una región, que es la tercera, a la quinta región, donde pierde, digamos, finalmente. Y que no le salió fácil porque le salió un par de peleas, un par de codazos en algún minuto por ahí. Así fue. Y no resulta nunca, digamos, uno se llena de susceptibilidades, después de todo, los partidos tienen sus ciertas lógicas, y existe esta eterna discusión, en Renovación Nacional la conocemos bien, la eterna discusión respecto de lo que establece la dirigencia de base y lo que eventualmente pudiera también venir desde Santiago, digamos. Cuando uno le toca viajar a regiones, como habitualmente uno trata de hacerlo, la primera queja que hacen todos los dirigentes de regiones, y con toda razón, es: en Santiago no nos escuchan y en Santiago piensan que tienen todas las soluciones de todos los temas. Y claramente acá hay un tema centralista muy fuerte. Cuando uno juega la sillita musical, en el fondo que entienda beneficiar es a la persona que viene de Santiago y trata de, por así decirlo, en la lógica de lo que decía Iván Moreira cuando fue candidato. Cuando los dirigentes locales de Osorno se quejaban de por qué le mandaban desde Santiago a un candidato a senador, él tenía una frase acuñada que era muy buena, que era: yo no elegí dónde nacer, pero sí elijo dónde servir. Bueno, finalmente eso es cierto que es una decisión de los electores. Uno de el principio democrático, y es parte de los argumentos que hacía la UDI, no exento de algún grado de razón, es que la gente tiene el derecho también a elegir respecto de quiénes son las personas que ellos consideran más idóneas y más apropiadas para poder votar. Pero eso, de alguna forma, que es una limitación que se le puede imponer a la ciudadanía, está también cotejada con otras clases de limitaciones que se le imponen a la ciudadanía. La ley y la Constitución pueden imponer limitaciones. Un ejemplo es que, por ejemplo, si mis hijos, que tienen 14 y 13 años respectivamente, quisieran ser candidatos a diputados, no podrían, aunque fueran los más populares del curso. ¿Por qué? Porque son menores de edad. ¿Quién determina eso? La ley, en forma sumamente arbitraria. Antes determinaba que eran los 21, después determinó que eran los 18. Es una arbitrariedad. Pero es una arbitrariedad que en el fondo está consensuada. Nosotros como sociedad también podemos consentir en esa arbitrariedad de decir: ¿sabe qué más, señor? No es lógico que usted se pueda reelegir indefinidamente, porque eso produce efectos contrarios y permisivos a la democracia. ¿Y tú en lo personal, crees que con esta ley al límite de la reelección se producen efectos contrarios a la democracia? Yo creo que esta era una aspiración muy deseada por muchos, que yo comparto. Creo que no es sensato en una democracia moderna que se genere el clientelismo que genera el hecho de tener una especie como de dominio sobre el cargo. Se ha ido acuñando también a lo largo del tiempo una especie de lógica de que el que tiene mantiene. Cierto. Y esa lógica es lo más perversa que existe, porque en la práctica lo que significa es que si yo logro un escaño, tengo una especie como de derecho de propiedad, entre comillas, respecto de ese cargo, y eso no es verdad. No solamente porque los electores finalmente son los que deben decidir, pero ciertamente a mí me resulta mucho más fácil, teniendo el cargo, poder estar en campaña que un candidato desafiante poder entrar a disputarme ese escaño. Evidentemente eso significa, digamos, una especie de tapón a las expectativas de que muchas personas puedan entrar y renovar o refrescar la política. Evidentemente eso es un freno. De hecho, en doctrina se dice que el único contrapeso que puede existir contra un buen candidato incumbente es meterle muchos recursos a la campaña del candidato desafiante. Recursos de toda naturaleza: la simpatía, la habilidad, el hecho que sea conocido, que sea una figura pública, o en su efecto meterle dinero. Y en Chile tenemos limitadas las campañas, y enhorabuena que así sea, me parece muy bien que así sea, que finalmente no sea el poder del dinero el que influya en definitiva de quiénes son los electos. Pero para el otro lado, ¿cómo podemos hacerlo para poder desafiar a un candidato que está de incumbente hace tanto tiempo y que finalmente resulta difícil de derrotar? Un ejemplo, supongamos que una persona quisiera disputarle el escaño a Juan Pablo Letelier, que fue diputado, ha sido senador en varias oportunidades, que es el nombre conocido. Es difícil disputarle una campaña, y tú, que eres experto en temas de marketing político, sabes perfectamente lo difícil que es tratar de posicionar una marca contra una marca que ya está posicionada. Es muy difícil. Sí. Corres con años de desventaja o con millones de pesos de desventaja. Exactamente. O ambas. O ambas, claro. El tema es que el tiempo no lo puedes capitalizar ni juntar tiempo, pero sí puedes juntar plata y eventualmente hacer una campaña millonaria y eventualmente recuperar terreno con eso.
Exactamente. Pero eso en el sentido de que hoy día está limitado a los gastos electorales, y muy bien que así sea, sí. Resulta más difícil poder pensar en alternativa de que puedas desbancar a otro candidato metiéndole más plata. Es cierto. Como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que en Estados Unidos existen ciertos márgenes de libertad y puedes hacer campaña por televisión, etcétera. En este caso en Chile, incluso eso es restringido por la propia, digamos, Consejo Nacional de Televisión y otras instancias que hacen que tú no puedas hacer campaña en forma abierta por televisión abierta. Claro, afortunadamente en el mundo de las redes todavía se puede hacer, los candidatos se pueden mostrar sus propuestas, etcétera. Sí se han estado levantando algunas restricciones respecto al financiamiento, que ahora tiene que ser público quien financia una campaña. Se va a saber incluso por una reunión en que puede participar con la gente de Facebook, de que se va a saber hasta cuánto se pagó por tal anuncio, etcétera. Y eso es bueno porque va en pro de la transparencia. Pero claro, hay cancha dispareja en el fondo. Entonces ahora hay harto candidato que se va a enfrentar a hay harto incumbente, como se le llama dentro del ambiente, que se enfrentó a la sorpresa ayer de decir, oye, ¿qué es lo que aprobaron? O sea, alcaldes, concejales que acaban de descubrir que ahora no van a poder postular. ¿Es tan así? ¿No van a poder postular a las elecciones municipales algunos alcaldes a final de este año? Perdón, ¿cuándo es la elección municipal? Perdón, Marcelo, para que la elección municipal es en abril del año 2021. Listo, entonces en abril... la modificación producida tanto por las contingencias sociales como por la contingencia de la pandemia que vivimos hoy y que nos tiene encerrados en nuestras casas. Así es. Entonces hay alcaldes que descubrieron ayer que no van a poder postular. ¿Es así? ¿No van a poder postular? Hay algunos alcaldes que no van a poder postular porque la ley establece establece dos cosas. Primero, establece en forma explícita de que un candidato a alcalde no puede haber estado en ejercicio del cargo sino por un periodo determinado de tiempo que son 12 años. O sea, el periodo del alcalde dura 4 años, o el del concejal dura 4 años, y podrá reelegirse hasta en 2 oportunidades según lo que establece la ley nueva. Hasta el día de ayer se entendía, o algunos entendían, de que eso no tenía efecto retroactivo. Y aquí es donde viene toda esta discusión entretenida respecto de por qué tiene efecto retroactivo, por qué no lo tiene. Cuando se votó en el Senado, los senadores pensaron que estaban aprobándolo sin que esto incidiera para las elecciones, para quienes estaban en escaños, digamos, para las elecciones posteriores. En el entendido de que no había una norma expresa que así lo estableciera. Pero constitucionalistas como Patricio Zapata y otros más, digamos, han señalado en forma bastante expresa y con mucha razón que las normas entenderlo de esa manera sería lo mismo que entender que esto se tratara de una relación entre privados como si fueran contratos. Y la verdad es que esto no es un contrato, esto es derecho público. Y la gran diferencia entre el derecho público y el derecho privado, entre otras, digamos, es que en derecho público solo puedo hacer aquello que está expresamente autorizado por la ley, a diferencia del derecho privado, que tengo la autonomía de la voluntad y puedo inventar formas contractuales y puedo generar cosas novedosas, digamos. Acá solo puedo hacer lo que la ley me permite. Y la ley establece de que salvo que la misma ley establezca una restricción respecto o una especie de carta de garantía de que esto en lo sucesivo no va a operar, digamos, en determinadas condiciones, se entiende de que esto rige, como decimos los constitucionalistas, in actum. O sea, desde el momento mismo que se rige, que se dicta la norma y está aprobada, la norma empieza a surtir sus efectos de forma plena, incluso respecto a aquellas personas que se encuentran actualmente en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, digamos, Sixto García, el alcalde de Camiña, un tremendo alcalde, que se ha reelegido ya cerca de 6 veces, o sea, 6 por 4, 24, es alcalde hace 24 años. Él podría haber tenido la expectativa, sin aprobarse la ley hoy, de que podría presentarse en la próxima elección y que esto sería, digamos, 4 más 12, es de 4 más 8, digamos, o sea, 12 años más. Eso suena a todas luces un poco incómodo y adelante, porque finalmente... Y fuera de lo que se está buscando con la norma también. Exactamente. Pero ¿qué es lo que termina ocurriendo? Como la ley rige in actum, se entiende de que la ley rige a contar de hoy día para adelante, independiente de cuáles sean las circunstancias para atrás. Entonces, quien haya estado en posesión del cargo durante 12 años, ya no se puede presentar de candidato. Mira. Ahora, hay un tema en eso. Sí. Y permíteme que me alargue un poquito en este punto, claro, porque creo que es importante. Hay una razonable argumentación que hacen muchos concejales y alcaldes, que son los principales afectados por este tema, de que la elección de concejales y alcaldes ya está en desarrollo. Si nosotros no hubiéramos tenido la pandemia, probablemente la próxima semana ya habríamos tenido las elecciones primarias
entre precandidatos a alcaldes. Lo que significa que la campaña ya está desatada de alguna manera. ¿Y cuál es el problema con eso? Que evidentemente tú le cambias las reglas del juego a las personas en periodo de elección. ¿Y cuál es la complicación de que tú le cambies las reglas del juego? Significa que lo haces menos democrático. Porque yo tengo que tener desde dos puntos de vista. Yo como elector, cuando llego a votar, tengo que saber de que tengo la posibilidad de saber de que mi candidato va a poder estar en la urna y que yo voy a poder votar libremente por él. Para el otro lado, también tengo el derecho, yo si quiero ser candidato, a poder saber cuáles son las reglas del juego desde antes de que se inicie el proceso, y no que me cambien las reglas del juego en la mitad del proceso. Entonces aquí hay una legítima aspiración que plantean, digamos, un legítimo punto que plantean los concejales y alcaldes en ejercicio, que es que esto no debería regir para la próxima elección, inmediatamente siguiente. Distinto es lo que pasa con los diputados y senadores, que da lo mismo eso, porque finalmente ellos van a entrar a regirse con normas nuevas, por así decirlo. Pero el candidato a alcalde o candidato concejal que quiere ir a la reelección y que hoy día está de incumbente, que hoy día está desarrollando sus funciones como tal, evidentemente se ve un poco afectado y hace que finalmente sus electores también se vean afectados por una discriminación injusta, que es que no existe, digamos, una igualdad de trato entre personas que se encuentran en el mismo trazo de diferenciación, en castellano. Los candidatos a alcaldes y concejales no saben cuáles son las reglas del juego que enfrentan, versus los candidatos a diputados y senadores que sí van a saber qué reglas del juego enfrentan. Lo entiendo. Oye, tengo una pregunta para ti, pero creo que te la voy a decir, pero me la responde después de la pausa. Okay. ¿Se puede todo esto, en el caso de los alcaldes y los concejales, o quizás de los parlamentarios, no lo sé, corregir o enmendar con una ley nueva? Respóndemelo después de esta pequeña pausa. Okay. Los asuntos públicos tienen distintas miradas y en Politicaster las abordamos todas. Visita politicaster.cl y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Esto es Politicaster. ¿Se puede o no se puede, Marcelo? Sí, se puede corregir con una ley nueva. Así, eventualmente lo que algunos plantean y que parece sensato en ciertos aspectos es que se podría, por medio de una ley interpretativa, establecer de que hay un periodo de vacancia de la ley que corre para determinados tipos de elecciones. Ahora, no vaya a ser cosa que esto termine en una extensión gigantesca y que finalmente termine pensándose en borrar con el codo lo que se escribió con la mano y que esto finalmente tenga una duración indefinida o que beneficie a aquellos que precisamente se pretende limitar. Pero sí me parece, a mí, digamos, a título personal, sí, me parece sensato que respecto a aquellos concejales y aquellos alcaldes de los que hablábamos originalmente, que hoy día son incumbentes en la elección, que les están cambiando las reglas del juego, hoy ellos tengan el derecho por lo menos a permanecer en el proceso que tenían antes. ¿Y esa eventual ley nueva paraliza los plazos, por ejemplo? Depende de la ley. Okay. Ahora, tenemos una situación que es difícil de controlar hoy día. Hoy día estamos regidos, digamos, en la práctica por estado de catástrofe, y el estado de catástrofe significa la suspensión de derechos ciudadanos como el ejercicio de la libertad de circulación. Por lo tanto, yo hoy día, si por ejemplo la elección fuera mañana y tenemos estado de catástrofe, yo sigo en cuarentena y no puedo salir de mi casa, no puedo ir a votar, salvo que tenga una autorización expresa, digamos, o que se me autorice para ese efecto. Cosa que además sería particularmente perniciosa dada la circunstancia en la que nos encontramos hoy día como país, y lo que más tenemos que hacer es quedarnos en la casa. Entonces, como no tenemos claro tampoco qué es lo que va a pasar con esta pandemia, no sabemos qué es lo que pasa con el COVID-19, tampoco tenemos claridad respecto de cuáles son los plazos electorales que tenemos. Piensa tú que nosotros debiésemos tener el plebiscito de la Constitución en octubre. No tenemos exactamente certeza respecto de si se va a poder realizar o no, porque no tenemos certeza respecto a las condiciones. Hay elecciones que se han efectuado en otros países, en Bolivia, por ejemplo, aplazaron el proceso electoral, no sabemos qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con las elecciones en Estados Unidos, no sabemos, como estamos en una incertidumbre mundial, no tenemos cómo saber exactamente cuáles son los plazos que se van a aplicar. Si el presidente de la República, como debiera evaluarlo durante el curso de estos días, decide prolongar el proceso de estado de catástrofe por 90 días más, vamos a tener un colapso con las elecciones y ahí no vamos a tener claridad respecto de lo que tú me estás preguntando. Mira. Bueno, oye, ¿alguna cosa que te falte agregar respecto al tema de la ley aprobada ayer y que nos sorprendió tanto? ¿Hay alguna reflexión tuya? Porque
Porque yo me quedé con la sensación de que incluso algunos parlamentarios quedaron medio sorprendidos. Sí, yo creo que... ¿Sabían lo que votaron al menos? Yo creo que más que eso, o más que si sabían o no sabían, yo creo que fueron sorprendidos por no entender la interpretación. Yo creo que ellos entendían y sus asesores les habían explicado que la interpretación era contraria a cómo se les había dicho originalmente. Y eso significa, no es que como peyorativamente más de alguno dijo, digamos, no se hubieran leído la ley. Yo creo que sí se las leyeron y la estudiaron bien. Lo que pasa es que probablemente no necesariamente tienen que ser expertos en derecho constitucional y no tienen por qué necesariamente saber que el efecto que podía producir la norma, digamos, iba a hacer digamos. Yo lo que veo, antes de entrar a este podcast se me ocurrió preguntar en Facebook y varias personas me hicieron preguntas, digamos. A ver. Yo lo que visualizo es que hay varias dudas respecto de este cuento de la sillita musical, en el sentido de que un mismo candidato puede cambiar de una silla o un escaño a otro o de un lugar a otro lugar. Pongo un ejemplo. Hablábamos del alcalde de Camiña, Sixto García, que ha sido 24 años alcalde. ¿Podría Sixto García presentarse de candidato a concejal? La respuesta es sí, podría ser concejal por Camiña. Mira. ¿Qué significa eso? Podría ser eventualmente, digamos, o sea, digamos, lo que hemos aprendido es que figuras de ese tipo de notoriedad pública son capaces de arrastrar listas. Entonces, si se presenta él como concejal, probablemente va a terminar sacando 3 concejales más. Lo que significa que el consejo municipal va a quedar en manos de él. Y si él se dedica a hacer campaña, probablemente va a terminar beneficiando en su campaña a quien sea su sucesor. O sea, si por ejemplo Sixto García decide ungir a su hijo, Sixto García, que también se llama Sixto, como candidato a alcalde, y él hace campaña, probablemente, digamos, esto, como los gringos le llaman the name you know, probablemente, digamos, eso arrastre en definitiva mucha votación. Otro aspecto importante es también, digamos, poder determinar qué es lo que pasa, por ejemplo, con las limitaciones. Acá había una pregunta que era bien interesante. ¿Un senador puede presentarse como diputado y viceversa? Me lo preguntó nuestro amigo Cristian Guarac. La respuesta, sí, es efectivo. Un diputado puede pasar al Senado y un senador puede pasar a la Cámara. Y ambos podrían pasar a gobernadores, y podrían pasar a ser alcaldes, y podrían pasar a ser candidatos a concejales. Francisco Chaguán, mismo autor de esta norma, digamos, mismo autor del proyecto de ley, estaba tratando de presentar una indicación que parece que no fue acogida, en el sentido de que se estableciese un límite máximo de 16 años dentro del mismo cuerpo o dentro de la misma institución. Por ejemplo, yo no podría ser candidato a alcalde y candidato a concejal durante un periodo de más de 16 años en la misma municipalidad, que me parece una cosa sensata. Yo no podría ser, por ejemplo, diputado por el distrito de Valparaíso, luego candidato a senador por el distrito, por la circunscripción de Valparaíso, y luego volver al distrito de Valparaíso si es que excedió los 16 años. Es sensato lo que plantea Chaguán en eso. Lo insensato es pensar en esto de la lógica de la eterna sillita musical en la que yo me voy cambiando de puesto, que finalmente es todo lo contrario a lo que se pretendió, como lo señalaba expresamente el mensaje. De hecho, revisando, digamos, el boletín 4115, que es el proyecto, lo que se trataba precisamente, digamos, era evitar la profesionalidad de la actividad política, en el sentido de que se entendiera de que la política era una actividad de naturaleza transitoria y que nosotros no deberíamos vivir de ella. Porque esto de hacer profesionales a los políticos al final genera una red de clientelismo que es precisamente lo que se trata de erradicar. ¿Me explico? Si yo, por ejemplo, diputado por Ñuñoa, logro generar un buen resultado para los vecinos de Ñuñoa y hago efectos simbióticos, lo más probable es que yo siga siendo reelegido. Pero eso afecta, por ejemplo, las posibilidades de que el candidato Pereira pueda ser candidato y me pueda desbancar. Y eso evidentemente afecta el punto de partida y elimina la igualdad de base, que es uno de los aspectos esenciales que existe en cualquier sistema electoral justo. En el fondo es limitar que no sean siempre los mismos, ¿no es cierto? Ahora, y también esa lucha que yo creo que todos los que estamos en política hemos visto, de que el desafiante finalmente se encuentra con un gigante al frente. No todos somos esta parlamentaria norteamericana Alexandria Ocasio-Cortez, que logró derrotar a un gigante dentro de su mundo político, ¿no? A lo mejor para nosotros no resulta fácil entenderlo. Sí. Pero claro, eso es algo que, sobre todo si queremos cambiar la política, oxigenarla, como dicen los amigos de Evópolis,
son procesos necesarios, son decisiones necesarias, incluso dolorosas, porque todos nosotros los que conocemos a parlamentarios, amigos, alcaldes, sabemos lo bien que lo hacen y igual da pena decir, bueno, pero ya no va a poder seguir siéndolo. Pero por otro lado, uno sobrepone el valor de la participación, de la democracia, del que ingresen nuevos rostros y claramente una decisión difícil. Ahora, al final de todo esto, a la elección parlamentaria no van a poder repostularse 13 senadores y 38 diputados. Diputados, así es. De un total de 155 diputados. Hagamos la aclaración respecto a eso. Hay muchos diputados a primer y segundo periodo. Entonces, ellos no terminan siendo muy incumbentes. En la bancada de Renovación Nacional, por ejemplo, hay 34 diputados que pueden presentarse a la reelección y solamente 2 que no pueden. Marcela Sabat y García. René Manuel. Ahora, pensemos, yo creo que tú estás dando un muy buen punto. Por ejemplo, René Manuel García es un diputado que ha sido diputado por 4 periodos. Y es muy apreciado en su región. Sí. Es un tipo que tiene muy buen manejo interno de las bases, es presidente regional de Renovación Nacional en la Araucanía. Es un tipo muy apreciado por su electorado. Siempre termina sacando primera mayoría. Le va bien. Sí. Ahora, yo creo que tú lo explicaste muy bien. La gente tiene derecho a seguir votando por René Manuel, en teoría, claro, y tiene derecho a tener un muy buen parlamentario como lo es René Manuel. Ahora, eso entra en contraposición a otro elemento que es importante, que es la rotación en los cargos y la necesidad de que exista, digamos, un relevo a la posta de que hayan otras personas, otros actores que representen intereses novedosos y distintos. Entonces, puesto en comparación en el equilibrio de la balanza, la sociedad tiene el derecho a poder determinar que una cosa pese más que la otra. Y en este caso, lo que se ha determinado, creo que con razón, es que pesa mucho más la necesidad de renovación de los cargos que la de mantener personas que tienen un alto nivel de expertise o que son muy buenos técnicamente o que, digamos, tienen un contacto permanente con sus bases o con sus electores. Son opciones que tiene que hacer la sociedad, y la sociedad en este caso está haciendo una opción que me parece válida. El punto está en que lo único que se pide, yo creo que es que se mantengan las reglas claras del juego para todos, en primer lugar, y en segundo lugar, de que no nos hagamos trampa en el solitario, pensando de que estamos estableciendo una restricción que al final no estamos estableciendo. Cierto. Oye, Marcelo, yo te agradezco por tu tiempo. Espero podamos tenerte más seguido en estos podcasts. Este es el primer capítulo, así que vamos a agradecer a todos los amigos que escuchan, que lo ven en el caso de YouTube, que lo comparten, y yo creo que hay harto más que conversar, pues tenemos harto tema. Encantado, tenemos harto más que conversar, podemos hablar de música, podemos hablar de varias cosas. Digamos. ¿Qué hacen esas guitarras ahí para los amigos que lo están viendo a través de YouTube? ¿Qué hacen esas? Hay unas guitarras detrás de Marcelo Unet. ¿Tú tocas guitarra, Marcelo? Tú dices estas guitarras que están acá atrás. Sí. Yo tengo una... Probablemente es uno de mis lados B que más me gusta cultivar. Yo soy guitarrista hace cerca de 35 años. Ah, sí, ¿eh? ¿Y cuál es tu referente? Años. ¿Jimi Hendrix? ¿¿Silvio? Hendrix es una cosa difícil de imitar. Para lo poco que alcanzó a vivir, Hendrix es un tipo de un nivel de, no solo de virtuosismo, sino que de transmisión emocional de lo que... Mira, no todos los guitarristas necesariamente tienen que ser rápidos de digital como Eddie Van Halen, digamos, o otros, digamos, los guitarristas que uno admiraba en los años 80. Probablemente lo más relevante no dice relación con cuán rápidos son, sino que en cuánto te transmiten. Por ejemplo, Eric Clapton, Slowhand, que le decían, digamos, porque la mano lenta, era un tipo que no tocaba rápido, no tocaba, no es, no sé, el guitarrista de Europe, Kim Marcello, que era un tipo virtuosísimo, muy rápido, pero te transmiten emociones, te emocionan. Entonces, a mí gallos como Clapton, incluso gallos de esa naturaleza me transmiten mucho más. Y bueno, a nivel latinoamericano tengo una especie de debilidad y de hecho logré encontrarme la misma guitarra que tenía Cerati en los años 80. Mira. La Jackson del Festival de Viña. Ese es como el estilo que te gusta. Misma, digamos, el mismo modelo. Tú serías como una especie de Cerati en tu percepción personal. Me va a poner colorado respecto a esto, sí, me gusta. Cerati además tenía todo un cuento bien entretenido de vida, no solamente era un gran músico, un tipo muy perfeccionista y muy meticuloso. Cuando uno empieza a revisar los trabajos con un poquito más de oreja, empieza a darse cuenta de que hay un tema muy entretenido en cómo él trabajaba los efectos, cómo él dedicaba, digamos, tiempo a innovar y el trabajo de los sampleos, etcétera, sino que además el tipo tenía un cuento muy vivencial, muy entretenido, y él lograba transmitir. Probablemente la
gran gracia, no estoy descubriendo la pólvora con esto, la gran gracia de un artista es lograr transmitir. Y tipos como Clapton, tipos como en otra escala Cerati, transmiten. ¿Silvio Rodríguez no te gusta? Silvio creo que es un tipo tremendamente virtuoso, es muy rápido, es muy hábil, es el guitarrista que todos quisimos tocar cuando tocábamos en fogata. La verdad es que por una cuestión personal me aburrió, digamos, pero uno no puede desconocer de que el tipo musicalmente es fuera de serie. Mira. Ya pues Marcelo, te agradezco muchísimo. Nos va a quedar pendiente una sesión de guitarreo. Yo encantado, feliz. Ya. Oye, y gracias a todos los que nos escucharon y eso, pues Marcelo, gracias por ayudarnos a entender un poco más respecto a esta ley rara que se aprobó y que probablemente va a tener una repercusión, un alcance, no solo para nosotros los que estamos en política, sino que para la gente también, que ya no va a poder votar por su alcalde, por ejemplo, el Tronco Torrealba. Entonces, bueno. Pero capaz que terminen votando por el Tronco como candidato a concejal. Como candidato a concejal, es cierto. O como candidato a gobernador, vaya a saber uno. Gobernador, es cierto. Se puso entretenido esto, Marcelo. Oye, nos vemos y gracias por estar con nosotros. A sus órdenes y feliz que me hayan invitado. Muchas gracias. Los asuntos públicos tienen distintas miradas y en Politicaster las abordamos todas. Visita politicaster.cl y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Esto es Politicaster.